que empezamos en el libro de Josué. Estamos estudiando el libro de Josué porque el libro de Josué nos habla acerca de entrar a una tierra prometida, acerca de entrar a una promesa de parte de Dios. Dios había prometido a su pueblo hacía ya muchos años acerca de esto y estaba trabajando con ellos en ese proceso hasta que por fin, cuando llegamos al libro de Josué en la Biblia, la posesión de la tierra prometida se concreta, ¿no? Para que quede bien claro que nuestro Dios es fiel. Quiero leerles en el capítulo 1 el versículo 3. Quiero decirles que ya hace varios domingos que venimos con esta serie, así que si la quieren seguir en nuestro canal de YouTube, la pueden buscar y allí están los mensajes anteriores. Y en el capítulo 1, versículo 3, Dios le dice a Josué: tal como se lo prometía a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Voy a darles cada lugar donde pongan los pies. El último domingo que hablamos acerca de Josué, no fue el domingo anterior porque tuvimos visita, pero el anterior, ¿sí? Dijimos que cuando ellos estaban cruzando el río Jordán, se produjo una transición. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? ¿Tuvieron hace 2 domingos atrás? Qué bien, qué éxito. Tengo 3 manos levantadas. Muy bien, voy a tener que ir mejorando y hacer un curso de oratoria o algo así. Pero dijimos ese domingo que el pueblo venía ya hacía 40 años siguiendo una nube que los guiaba durante el día y siguiendo una columna de fuego que los guiaba durante la noche. Ahora estaban a punto ya de entrar a la tierra prometida después de 40 años de dar vuelta por el desierto. Y Dios le da indicaciones específicas que leímos el domingo pasado acerca de atravesar el Jordán, ¿sí? Y para eso ellos tenían que poner sus pies en medio del río y cuando hicieran eso el río se iba a abrir en 2 y ellos podrían pasar, cosa que definitivamente sucedió. Delante de ellos iba el arca, esa caja que, como les dije, contenía maná del cielo, contenía los 10 mandamientos, contenía la vara de Aarón, ya todo eso expliqué antes. Pero lo interesante fue que el arca llegó solamente hasta la mitad del río. Y dijimos que el pueblo siguió avanzando hacia la tierra prometida, de tal forma de que pasó todo el pueblo y el arca quedó atrás. Entonces hablamos de una transición porque a partir de ese momento se confirma que ya Dios no iba a ir delante de ellos, sino que ahora iba a ir Dios detrás de ellos. Ellos tenían el permiso de Dios de avanzar y Dios iba a ir detrás de ellos bendiciéndolos en todo lo que hicieran. Comienza un nuevo tiempo para el pueblo de Israel, ¿sí? Ellos estaban acostumbrados a esperar que Dios se mueva para moverse ellos. Ahora comenzaba un tiempo en que ellos tenían que moverse primero para que Dios se moviera, ¿sí? Entonces, a partir de este texto y también del versículo 9, el versículo 9 en el mismo capítulo, dice: yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Ven? Otra vez se repite el mismo principio. Estaré contigo donde quiera que vayas. El principio es: vos vas, yo te sigo, le dice Dios, ¿no? A partir de ese momento, como que se pone en acción un nuevo principio para ellos, una nueva ley para avanzar, la ley del movimiento, o como lo vamos a llamar nosotros, la ley de la planta de los pies. Porque Dios le dijo a Josué: todo lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo. La ley de la planta de los pies, ¿sí? Así que a partir de ahora, si Josué se movía, Dios se movía. Si Josué se detenía, Dios también se detenía. La verdad es que desde la época de Moisés ya no hay nube que seguir. Desde que Moisés murió, quedó bien claro de que ya no iba a haber nube a la cual seguir. Pero lamentablemente todavía hoy muchas personas, aún creyentes, fervientes en Dios, están esperando siempre que Dios haga algo para luego moverse detrás de Dios. Como que Dios tiene que empezar y si Dios no hace nada, yo tampoco, ¿sí? Creo que muchas veces eso tiene que ver con miedo a equivocarse, no sé con qué tipo de temor será, ¿no? Pero la cuestión es que de esa manera lo único que logran es que Dios nunca se mueva, porque Dios dijo: vos primero, yo te sigo.
donde quiera que vayas, yo voy con vos. ¿Sí? Entonces, esta historia del día de hoy nos desafía, nos confronta a empezar a ser cristianos audaces, atrevidos, sobre todo con fe, para creer que Dios ya nos abrió camino y para avanzar sobre aquel propósito, sobre aquellos proyectos, sobre aquellos sueños que Dios mismo puso en nosotros. La verdad es que hoy tenemos demasiados cristianos esperando que Dios se mueva, ¿sí? Pero solo vamos a conquistar lo que nos atrevemos a tomar. Solo vamos a avanzar cuando nos animemos a caminar. Y solo vamos a resolver los problemas que nos desafiemos a enfrentar. ¿Te lo digo de nuevo? Solo conquistarás lo que te atrevas a tomar. Solo avanzarás lo que te animes a caminar. Y solo resolverás los problemas que te desafíes a enfrentar. Dios va donde vos vayas. ¿Cuántos pueden creer esto? ¿Sí? Yo sé que a veces es difícil creer que Dios me va a seguir a mí, ¿no? Porque claro, Él es Dios, no yo. ¿Y cómo puedo yo determinar el camino que Dios vaya a seguir? Fíjense la confianza que Dios tiene en nosotros como para soltar esta palabra, ¿no? Ahora les voy a explicar algunas cosas para que quede claro cómo vamos a avanzar. Pero esto es lo que está en el corazón de Dios. Que nosotros avancemos y Él nos sigue con su bendición. Estaré contigo donde quiera que vayas. El propósito de Dios era que su pueblo entrara a la tierra prometida, desde que salieron de Egipto. Pero ellos no quisieron. Se mantuvieron con su testarudez, se mantuvieron con su egoísmo, con su orgullo, con su vanidad. Se mantuvieron negando a Dios. ¿Y qué hizo eso? Eso mantuvo a Dios en el desierto. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es ir donde va su pueblo. A Dios no le interesa para nada andar solo por ahí. Dios quiere ir donde va su pueblo. Entonces, cuando su pueblo no avanza, lo único que logramos es mantener a Dios en nuestro mismo lugar. Y entonces nos encontramos con hermanos nuestros, con cristianos, que terminan declarando, armando lindas frases como por ejemplo, de nuevo estuvimos en problemas, pero Dios, como siempre, estaba ahí. Linda frase, ¿no? Otra vez nos faltó de todo, pero Dios no nos abandonó. O sea, como frase suena linda, pero ¿qué está diciendo esa frase? Esa frase está diciendo que constantemente estás metido en una acción de levantarte y caerte en el mismo barro. Es cierto, Dios está ahí, porque esa es la intención de Dios, estar con vos. Pero como nosotros no avanzamos, como no ponemos ímpetu, ni fuerza, ni nada para salir del barro, Dios se limita a quedarse con nosotros en el barro. Y esa no es la intención de su corazón. No era la intención de Dios para con el pueblo cuando lo sacó de Egipto. La idea era 11 días, 3 meses como sumo de viaje y entonces entrar a la tierra prometida con todo su pueblo y que ya empiece a fluir la leche y la miel, como decía la promesa, ¿no? Pero ellos no quisieron y mantuvieron a Dios durante 40 años en el desierto. Ahora, si nosotros avanzamos y tomamos posesión de las promesas de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, Dios va con nosotros. Dios va con nosotros. Nosotros somos los que elegimos a dónde vamos a llevar a Dios. ¿Sí? Donde quiera que vayas, dice Dios, yo iré contigo. Donde quiera que vayas, yo iré contigo. Donde vos vayas, el Señor va con vos. Miren este pasaje, solamente se lo voy a leer, le doy la cita, Hechos capítulo 11, versículo 19. Es una historia de los inicios de la iglesia primitiva, ¿sí? Y el texto dice que después de que mataron a Esteban, ¿se acuerdan de Esteban, uno de los apóstoles que mataron, ¿sí? Uno de los discípulos, perdón, que habían matado, los creyentes se dispersaron. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba.
Muchos creyeron y siguieron al Señor. ¿Qué dice la frase? Dice, el Señor los ayudaba. Imagínense, pónganse en escena, ¿no? Pónganse en aquel momento. La iglesia estaba sufriendo una persecución increíble. Estaban persiguiendo y los estaban matando, literalmente. Así que los cristianos, motivados justamente por esa persecución, tuvieron que empezar a trasladarse, a mudarse, pero a donde iban seguían predicando. Y donde predicaban, el Señor los respaldaba y los ayudaba, como dice el texto, y entonces los milagros seguían sucediendo. ¿Qué estaba pasando con estos discípulos en realidad? Lo que en realidad estaba pasando es que ellos estaban cumpliendo el mandamiento de Mateo capítulo 28, cuando el Señor le dijo que vayan a todas las naciones a ser discípulos. Uno siempre lo ve como un texto terrorífico de persecución, pero no, en realidad ellos estaban haciendo lo que Dios le había mandado. No sé si se dieron cuenta, ellos, pero lo estaban haciendo. Y donde iban, el Señor los seguía. Y la cuestión es que esta fue la forma en la cual se extendió la iglesia y se extendió el reino de Dios. Imagínense, si no hubiese pasado esto, probablemente ellos se quedaban siempre en Jerusalén y la iglesia no hubiese crecido. Pero por la persecución empezaron a salir y donde ellos iban, Dios iba con ellos. Y nuevo país que pisaban, Dios estaba con ellos. Y una nueva ciudad y Dios estaba con ellos. Y cada vez que predicaban, Dios los respaldaba. Y oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y oraban por los endemoniados y los endemoniados se liberaban. Porque Dios iba donde ellos iban. ¿Se dan cuenta? De esa forma es como la promesa de Dios se va cumpliendo. Hemos oído de Felipe, ¿no? Uno de los discípulos que de pronto lo encontramos en medio del desierto predicando a un funcionario de la reina de por allá, del norte de África, ¿no? Aparece Felipe ahí, predicándole a este hombre. Y sabemos que este hombre después lleva el evangelio a todo el norte de África. ¿Quién envió a Felipe? A Samaria. Es cierto que después Dios lo manda al desierto, pero ¿quién lo mandó a Samaria? Nadie, se fue solo. Pero Dios fue detrás de él. Y como él fue obediente y seguía predicando el evangelio y Dios vio que era obediente, entonces Dios le habló y le dijo, bueno, ahora anda al desierto y predicale. ¿Sí? Y pasó todo lo que ya sabemos que pasó. Entonces, siempre hay un gran avivamiento que acompaña a un hombre que obedece, a una mujer que obedece. Siempre hay un avivamiento que acompaña a una persona que obedece. ¿Sí? Pero, como les dije, hay personas que simplemente están esperando un gran llamado de Dios, no sé, que se junten las estrellas en el cielo, que pongan ahí el nombre de la ciudad a la que tienen que ir a predicar, y entonces lo harán. Y no sé si eso va a suceder. La verdad que no conozco mucha gente que haya tenido esa experiencia. Lo que sí sé es que cuando nosotros nos animamos a salir, cuando nos animamos a pisar nuevos territorios, Dios va con nosotros. La secuencia que constantemente vemos en la Biblia es la siguiente. Primero, se suelta una instrucción de parte de Dios. ¿Sí? Dios suelta una orden. Lo segundo que sucede es que aparece una persona obediente. Y lo tercero que sucede es que la gloria de Dios se manifiesta. Esta es la secuencia siempre. Dios habla, aparece una persona obediente y la gloria de Dios se manifiesta. Siempre, siempre es así. Pero en el medio tiene que aparecer esa persona. La unción sigue a la obediencia. La unción sigue a la obediencia. Un predicador famoso dijo, hoy hay mucha gente buscando la unción, pero muy poca gente buscando ser obediente. Entonces la unción no baja, la unción no funciona, no hay poder, no hay autoridad, nos va mal, fracasamos y al final terminamos dependiendo de otros que pensamos que, bueno, a ellos sí les tocó la unción. No, es que ellos pagaron el precio de la unción, por eso les funciona, pero la verdad es que la unción le funciona a todo aquel que sea obediente. La unción sigue al que es obediente. Decirle que tenés al lado, la unción sigue al que es obediente. Si te queda el saco, ponete, decirle. Dios puede trabajar a favor de nosotros. Escuchen esto. Dios puede trabajar a favor de nosotros, pero Él decidió trabajar con nosotros. ¿Sí? Con nosotros. Con todos los que estamos acá. Entonces, líderes, no se trata de esperar que tu ministerio crezca sobrenaturalmente.
Hay que hacer un esfuerzo, hay que caminar, hay que avanzar. Y cuando tus pies se vayan apoyando sobre nuevos territorios, Dios te bendice. Hermanos, todos, la iglesia toda, no se trata de adoptar una actitud pasiva y esperar que la unción llegue. En algún momento me va a tocar a mí. No, hay que levantarse y avanzar, porque donde quiera que vayas, dice el Señor, yo iré contigo. Donde quiera que vayas, yo iré contigo. Dios puede hacerlo por nosotros, pero Él ha decidido hacerlo con nosotros. Anoten otro texto por ahí, los que toman apuntes. Marcos 16, versículo 20. Marcos 16, 20. Dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba. El Señor ayudando a sus discípulos. No es que los discípulos le ayudaban al Señor. No, el Señor ayuda a los que se mueven, a los que son obedientes. ¿Te mueves? Dios se mueve. ¿Llevas a Dios al trabajo? Dios se muda a tu trabajo. ¿Llevas a Dios a la casa de un familiar enfermo? Dios va con vos. Pones la mano sobre ese enfermo, Dios mismo te respalda. ¿Me entienden? Así es como funciona esto. Así es como funciona. En Dios haremos proezas, dice Salmo 60. ¿Sí? Y es muy clarito ese salmo. No dice, quédense tranquilos, esperen sentados, miren cómo Dios obra. Son muy pocas veces que la Biblia menciona eso. La mayoría de las veces vemos que se aplica este principio. En Dios haremos. ¿Quiénes haremos? Nosotros. Vos, yo, haremos. Porque el principio es, vos te movés, Dios te sigue. Vos te movés, Dios te sigue. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Ya Dios se lo había dicho a Moisés, Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Y entonces se repite esa promesa que les leí al principio, se lo leo en otra versión. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Así que el pueblo se enfrentaba a un nuevo desafío, que era tomar la tierra prometida. Claro, todo parecía lindo, parecía ir muy bien, hasta que se encontraron con un obstáculo, ¿no? Siempre están los obstáculos ahí. Y muchas veces es por eso que nos frenamos. Porque nos parece que el obstáculo que acaba de aparecer es una señal de que me tengo que frenar. Pero no es así. La Biblia dice ahí en Josué capítulo 3, versículo 1, que cuando llegaron al Jordán, dice, reposaron. Y el pueblo reposó. Claro, esa palabra en nuestro idioma nos da la idea de que se sentaron a descansar un ratito porque ya hacía tiempo que venían caminando. En realidad no significa eso en el hebreo. En el original, reposar da la idea de que se pararon por miedo. ¿Sí? Da esa idea. Se quedaron ahí porque no sabían qué hacer. No sabían cómo seguir avanzando. Nosotros diríamos en muy buen castellano, arrugaron. ¿No? Arrugaron y se quedaron ahí. Siempre hay un Jordán que nos separa de la tierra prometida. Hay un obstáculo ahí delante. Pero necesitamos aprender a ver a los obstáculos como quizás sea la confirmación de que tenemos que seguir adelante. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo. Por eso el pueblo escuchó lo que Dios le decía. Dios le dijo, pasen, metan los pies en el agua. Y ellos pusieron los pies en el agua y el río se abrió y pudieron pasar por el medio. Para que ustedes entiendan lo que estaba pasando con ellos, la Biblia lo explica muy bien. Era época de crecidas del río Jordán. El río Jordán normalmente es un río no muy ancho, quizás un poco más ancho que una de nuestras calles. Pero en época de inundación, sucede todos los años, cuando después de los deshielos y demás, el río Jordán llega a tener 1,5 kilómetros de ancho. 1,5 kilómetros, 15 cuadras. ¿Sí? Y ese era el momento en que ellos iban a pasar el Jordán. Uno diría, pues tuvieron 40 años en el desierto, no podían esperar 2 meses para que baje el agua. No, Dios no lo hace así. Dios te pone delante del obstáculo para que puedas hacerte socio de Él, para que no te la creas, pero para que sepas que con Él un río puede abrirse delante tuyo. Así que ellos pusieron los pies en el agua y a partir de ahí vieron que las aguas de tu Jordán no se abrirán hasta que las plantas de tu pie no estén sobre el agua. ¿Sí? El Jordán se dividió cuando
Los hebreos pusieron su pie ahí. Entonces, no esperes que desaparezcan los obstáculos para conquistar tus sueños. Yo creo que mucha gente se queda esperando que el obstáculo desaparezca y así nunca llega a ver su sueño cumplido. Demasiada gente. El obstáculo es una confirmación de que Dios quiere que sigas. Escuchen esto, las aguas no obedecen a oraciones y a ayunos. Las aguas obedecen a plantas de pie. Las aguas no se van a mover porque vos ores y porque ayunes mucho. Aunque tengas que hacerlo, yo creo que ellos deben haber orado. Por lo menos deben haber dicho, Señor, ahí vamos, ¿no? Imagínense, venía con toda la furia. Ese río, para que ustedes se den una idea, es un río que nace y desemboca, tiene 600 metros de diferencia. Así que viene bajando bastante rapidito. Con 1,5 kilómetros de ancho, viene arrastrando todo lo que hay, ¿no es cierto? Así que meter un pie ahí debe haber sido algo complicado, ¿no? Me imagino que alguna oración tienen que haber hecho. Quizá alguno cuando llegaron ahí desde el día anterior que no comía de miedo, o sea, ayuno obligatorio. Pero la verdad es que el agua no se frenó ni por oración ni por ayuno. El agua se frenó cuando pusieron los pies en el agua. ¿Sí? Cuando pusieron los pies en el agua. Así que acordate de esto. Necesitamos abstenernos de milagros, de esperar milagros con pies secos. ¿Sí? De lo que se trata todo esto es de abstenerse, de esperar milagros con pies secos. Los milagros suceden cuando yo pongo los pies en el agua. Los milagros de Dios trabajan en sociedad. Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿sí? Recordemos cualquier milagro que hubo en la Biblia y todos tienen de ambas partes. Cuando faltó alimento para aquellas 20,000 personas estaban escuchando a Jesús, ¿sí? Jesús podría haber levantado la mano al cielo y haber dicho, Señor, que caiga pan y que caigan peces, pero no lo hizo así. ¿Podría haberlo hecho o no? Sí, lo podría haber hecho, pero no lo hizo así. Y él esperó que apareciera alguien con aunque sea lo mínimo, y entonces apareció ese jovencito con un par de panes y unos pececitos que tenía ahí, ¿no? Cuando apareció eso y los puso al servicio del Señor, entonces terminó el milagro. ¿Se acuerdan cuando faltó vino en las bodas de Caná, en aquel casamiento? ¿Sí? Él podría haber dicho, bueno, ahora, en mi nombre que se llenen las tinajas de vino, pero no lo hizo así. Él le dijo a los mozos, llenen las tinajas de agua. Si los mozos no llenaban de agua, esa noche no había vino en la fiesta. ¿Dios lo puede hacer a través nuestro? Sí, pero Él decidió hacerlo con nosotros. Los milagros son compartidos entre Él y nosotros. No hay duda de que el poder es suyo, pero nosotros tenemos que participar, hacer nuestra parte. Dios hará lo que vos no puedas hacer, pero no va a hacer lo que vos sí puedas hacer. Por eso hay que poner los pies en el agua, ¿sí? Eso lo podían hacer los hebreos. Eso lo podían hacer. Lo que ellos no podían hacer era frenar el río, pero ellos sí podían poner los pies en el agua y la pusieron. Y el río se frenó. A propósito de pies, quiero decirte que en el reino de Dios es mejor la planta de los pies que la mano. ¿Sí? La mano abierta es símbolo de ¿qué? De alguien que está pidiendo. ¿Sí? Pero la planta de los pies es característica de los príncipes que conquistan, los que avanzan, los que caminan, los que se mueven. Por eso es que el profeta Isaías decía, qué hermosos son los pies del que anuncia el evangelio de la paz. No dice que hermosas son las manos, dice que hermosos son los pies. Porque los pies son símbolo de movimiento, las manos son simplemente un símbolo de alguien que está esperando recibir. Hay momentos en los cuales tenemos que levantar las manos y tenemos que recibir, pero hay momentos en que hay que poner los pies en el agua para que el río se detenga, ¿sí? Entonces, les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece que Dios piensa con pensamientos de escasez o con pensamientos de abundancia? Pensamiento de abundancia, ¿no? Me llamó mucho la atención. En el versículo 4 de ese capítulo aparece algo que ya había aparecido antes, por lo menos en concepto. ¿Sí? Un concepto muy parecido, porque Dios les marca el límite de lo que iba a ser su territorio y la última frase habla de algo que ya había dicho antes. Le dice hasta donde se pone el sol.
hasta donde se pone el sol. Cuando leí esto otra vez, me acordé de cuando Dios recién estaba entrando en relación con Abraham, que es el primero que recibe la promesa de la tierra prometida. Y aquellos que han leído la historia se van a acordar ese vericueto que hubo ahí entre Abraham y su sobrino Lot, ¿no es cierto? Bueno, por fin se separaron como Dios quería, Lot se quedó con las mejores tierras, Abraham se quedó preocupado porque Lot se había llevado las mejores tierras, pero entonces Dios le dijo, bueno, ahora tranquilo, que ahora vamos a hacer lo siguiente, levanta tus ojos y hasta donde puedas ver, todo va a ser tuyo. ¿Sí? No sé si han pensado en ese texto alguna vez. ¿Cuánto de lejos pueden ver ustedes? ¿Cuánto de lejos pueden ver? Vamos a decir que somos todos jóvenes y que podemos ver tan lejos como dice el pronóstico del tiempo a la mañana que lo escuchamos en la radio, ¿no? Dice, visibilidad, ¿cuánto? 15 kilómetros. 15 kilómetros, para no exagerar, ¿no? O sea que todos acá pueden ver 15 kilómetros. Algunos están mirando para allá, ni a mí me ven, pero bueno, 15 kilómetros, ¿sí? 15 kilómetros, ok. Digamos que de acá a aquella columna hay 15 kilómetros. ¿Ok? Así que de acá a ahí yo tengo 15 kilómetros. Yo puedo ver 15 kilómetros. Avanzo 2 pasos. ¿Cuánto puedo ver? 15 kilómetros, pero ya no es la columna. Son 2 pasos más allá. Avanzo otros 2 pasos. ¿Cuánto puedo ver? 15 kilómetros, pero ya no es 2 pasos, son 4 más allá. A ver si entendemos este concepto. Es el mismo concepto que aparece en la frase donde se pone el sol. Dios le dijo, todo va a ser tuyo hasta donde se pone el sol. Buenísimo. Entonces, ¿cuántos vieron un horizonte alguna vez? Y a lo mejor, no sé si habrán pensado, quizás es una pavada, pero a lo mejor dijeron, vayamos hacia donde está el sol. Y avanzan, y avanzan, y avanzan. Y parece, acá nomás, está ahí nomás, mirá, detrás del cerro. Y pasaron el cerro, y 2 cerros, y 5 cerros, y nunca llega el donde se pone el sol. Esa es la maravilla de la abundancia de Dios. Ahora, a ver, si yo me quedo quieto, ¿cuánto veo? 15 kilómetros. Y 15 kilómetros es hasta ahí. Así que cuando ustedes me pregunten de cuánto es mi territorio, yo les voy a decir hasta ahí. Mira qué poquito que tengo. Entonces me ando quejando porque mi territorio es hasta ahí. Pero cuando yo empiezo a avanzar, es diferente. Porque si alguien me viene a preguntar mientras yo estoy caminando, le puedo decir, espera, ya te digo. Y yo sigo avanzando, pará, vení conmigo. Y viene conmigo y caminamos y podemos caminar días y nunca llegamos al final del territorio que Dios me dio. ¿Por qué? Porque eso es la ley de la planta de los pies. Todo lo que pisares será tuyo. Y piso y es mío, y piso y es mío, y piso y es mío, y nunca termino de recibir herencia de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Porque Dios es un Dios que piensa en abundancia. Y si no te quedas quieto, Dios te sigue dando y te sigue dando y te sigue dando y te sigue dando. Dios te sigue dando hasta donde se ponga el sol. Entonces, ¿por qué muchas veces nos parece que Dios dejó de hacer cosas en nuestra vida? Simplemente porque nos detuvimos. Como pasó con el pueblo en el desierto. Como el pueblo no avanzaba, Dios tampoco, y se sentó ahí a quedarse con ellos. Y entonces parecía que Dios nunca hacía nada, pero en realidad Dios estaba esperando que ellos se muevan. Ahora, en el versículo 4 hay algo interesante que quiero marcar como para ir terminando. Porque ahora que ya entendimos que Dios es un Dios de abundancia y que te da todo lo que pise la planta de tus pies, quiero que algo también nos quede bien en claro. Porque no sería la primera vez que entendemos mal un mensaje de la Biblia, ¿no? Pero el versículo 4 dice, tal y como se lo prometía a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Hasta ahí veníamos, ¿no? Ahora, el versículo sigue y dice, su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. ¿De qué está hablando Dios? Dios está hablando de que en su mente Él tiene límites. ¿Por qué? Porque Dios tiene una asignación para cada uno. ¿Sí? ¿Y por qué explico esto?
Porque no es raro encontrarse con algunos que, claro, entusiasmados por lo que les acabo de decir recién, arrancan para cualquier lado. Y no se trata de arrancar para cualquier lado, sino de meter los pies en el territorio que Dios marca. ¿Cuándo Dios le dijo que todo lo que pisara la planta de sus pies sería de ellos? Cuando ellos ya estaban orientados hacia la tierra prometida. ¿Sí? Es decir, Dios te da todo aquello que está dentro de los límites que Él estableció para vos. ¿Sí? Dios no nos está habilitando para salir para cualquier lado. Dios tiene asignaciones para cada uno. Dios nos asigna territorios. Dios ya le había hablado de ese territorio a Abraham hacía 500 años atrás, cuando le dijo a Abraham que salga de su tierra y de su parentela hacia la tierra prometida. En ese momento, ustedes pueden leer después el texto, capítulo 15, ya estaba este límite establecido. Después, 400 años después, ya estaban en el desierto y Dios le habla a Moisés y le habla de los mismos límites. Y unos 40 años después le vuelve a hablar a Josué y le habla de los mismos límites. Dios tenía en mente un territorio que ellos tenían que ocupar, y una vez que entendieron cuál era su territorio, les dijo: dentro de ese territorio pisen todo lo que quieran, porque todo va a ser suyo. Dios tiene asignaciones. Y no es que Dios establece límites para coartarte la libertad. No, establece límites para que todo el mundo sepa que ahí adentro solo vos tenés derechos. Ese es tu territorio, y sobre ese territorio nadie podía tocar a Israel. De la misma manera, te pueden leer después, hay muchos textos que hablan sobre esto, Dios le prohibió a Israel, por ejemplo, que tome territorios de otros pueblos. En medio de la historia, mientras ellos venían avanzando, le dijo: este territorio no lo toquen, pasen de largo, porque ese territorio se lo había dado a otro pueblo. Dios nos asigna territorios para que dentro de ese territorio ejerzamos nuestro señorío, nuestro gobierno, nuestro propósito, nuestros sueños, todo se cumple ahí. El tema es que donde estés, cuando estás donde Dios quiere que estés, tu tierra es una tierra que fluye leche y miel, como la tierra prometida. ¿Entienden? Israel tenía que entender eso, nosotros tenemos que entender eso. ¿Cuáles son nuestros límites hoy? Nuestros límites hoy son sus mandamientos. Nosotros no tenemos límites geográficos establecidos. Ellos no tenían forma de entender esta enseñanza de otra manera. Entonces Dios les habló de términos geográficos, pero hoy que ya podemos entenderlo diferente, sabemos que nuestros límites son sus mandamientos, que cuando no nos salimos de sus mandamientos, ese es el territorio que Dios nos asignó. ¿Sí? En nuestros grupos de crecimiento estamos estudiando el tema de la santidad. ¿Sí? Y creo que todos han revisado en los apuntes la definición de la palabra santidad. ¿Qué significa la palabra santidad? Significa apartado, ¿no? Apartado. Esa palabra apartado, ¿de qué habla? De límites. ¿Cuántos me están entendiendo? Límites. Es lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel: en esta tierra, cuando ustedes entren, todo lo que pisen es tuyo. En este tiempo Dios dice: cuando entres a la tierra de la santidad, manejate con tranquilidad. Donde vos vayas, yo te sigo. Donde vos pises, eso va a ser tuyo. Nuestro límite hoy es la santidad. Vivimos apartados para Dios. Ese es nuestro límite hoy. Quiero que te quedes esta noche con este pensamiento. Donde vas, siempre y cuando sea una tierra de santidad, Dios va con vos. Amén. ¿Cuántos me pueden entender esto? ¿Sí? Decirle que tenés al lado: donde vayas, siempre y cuando sea una tierra de santidad, Dios va con vos. Muy bien. No terminé todavía. Algunos se emocionan porque piensan que estoy terminando. Esperen. Mientras estaba preparando este mensaje, descubrí algunas cosas. No las descubrí yo, las encontré, las descubrió otro. Y no sabía dónde meter el mensaje, así que bueno, dije, va al final. Quiero que vean estas fotos. A ver si las pueden distinguir. ¿Ven ahí? ¿Ven este círculo? ¿Ven lo que está en el medio?
¿Forma de qué tiene? Eso es una foto satelital. De este lado está el río Jordán. De acá venían ellos y cruzaron. Miren esta, un poquito más cerca. ¿Lo ven? ¿Ven ahí esta forma que les estoy marcando? ¿Sí? ¿Qué parece? ¿La pisada de un zapato? ¿Una más? ¿Ven ahí? Esta es la misma de hoy, pero un poco más cerca. ¿Ven? Resulta que un señor llamado Sertal, como la pastilla, pero con Z, un arqueólogo, descubrió estas estructuras, unas construcciones de piedra que estaban justamente en dirección desde el Jordán hacia adentro de la tierra prometida. Él descubrió por lo menos 5 de estas. A ver si tengo otra por ahí. ¿Se me trabó ahí el cañón, puede ser? Él descubrió 5 de esas construcciones y alrededor de 2 de las 5, no sé si lo llegan a ver ahí, había como un pasillo alrededor, ¿sí? Estas piedras obviamente no tienen 1 metro de altura porque pasó mucho tiempo, pasaron más de 1000 años y además estaba hacia abajo, ¿no es cierto? Pero este paredón, decía él, tenía como 1 metro de altura y en 2 de las construcciones, de las 5, había ese pasillo. Entonces él comienza a explicar y dice, evidentemente, el hallazgo de esto coincide con la época de hierro, que es justo la entrada de Israel a la tierra de Palestina, el paso del Jordán. Entonces él empieza a explicar, porque él relaciona todos sus descubrimientos con historias bíblicas, él empieza a explicar que hay más de 30 textos en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, que hablan acerca de poseer la tierra con el pie. Yo les leí solamente 1, les leí 2, 3 creo que les leí. Uno en Deuteronomio, otro en Números y el de Josué, con el que arrancamos el mensaje. Pero hay más de 30 textos que hablan acerca de poseer poniendo el pie. Evidentemente los hebreos lo entendieron muy bien. Y cuando atravesaron el Jordán hicieron estas construcciones, ¿sí? Ahora, no solamente dice esto, sino que además él dice, era evidente que estas construcciones, a ver si puedo volver para atrás, ahí, ¿ven? Esto que estaba en el medio eran como altares que estaban armados en las 5 construcciones. Así que estas construcciones no eran para guardar ningún tipo de ganado, sino que en medio de las construcciones habían altares. Ellos usaban eso para hacer cultos de adoración. Y a medida que iban avanzando, levantaban estas construcciones, ¿sí? Y hacían su adoración ahí en el medio. Más que adoración, él lo llama, hacían festivales. ¿Por qué él dice que hacían festivales? Porque la palabra festival en semítico es la misma palabra que pie. Pie. Así que ellos conquistaban y celebraban. Conquistaban y celebraban. Yo les había dicho que ni bien entraran a la tierra prometida, su primer culto de adoración formal, oficial, tenía que ser en el monte Ebal, ¿sí? Que es ese que está a la derecha de la pantalla. Es llamativo que las pisadas van desde el Jordán hasta ese cerro. Ahí están las 5 construcciones están entre el Jordán y ese monte. Mientras ellos iban hacia el lugar definitivo de adoración, fueron marcando su territorio. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? A mí me gustó, no sé ustedes. Ellos se la creyeron. Ellos de veras que creyeron lo que Dios les dijo. Donde pongas tu pie va a ser tuyo. Entonces marcaron territorio. Hicieron estas construcciones, que no sé cuánto tendrían, quizás tendrían 15, 20 metros de largo,
por, no sé, 5 o 6 de ancho, una cosa así, me imagino por las fotos, ¿sí? Pero ellos conquistaban y celebraban, conquistaban y celebraban, conquistaban y celebraban. Yo quiero desafiarlos a que empecemos a caminar de esta manera. Que empecemos a salir de nuestra pasividad, creer que realmente Dios está con nosotros y que Él es el que nos impulsa hacia nuestros propósitos, hacia nuestros sueños, hacia nuestros objetivos y que va detrás nuestro, que pone su mano detrás nuestro. Yo quiero desafiarlos esta noche a que sean valientes, quiero desafiarlos a que se animen a ponerse de pie, quiero desafiarlos a que salgan de sus desiertos, como tuvo que salir el pueblo en algún momento, levantarse y cruzar el Jordán. Quiero desafiarlos a que pongan el pie en medio del río, aunque sea un río que venga con una crecida impresionante, aunque te dé miedo el obstáculo, pero que entiendas que en realidad el obstáculo está puesto ahí no para frenarte, sino para que avances con Dios. ¿Entienden? Yo quiero desafiarte esta noche a que seas uno de esos conquistadores que no se detienen, que avanzan, que avanzan, que avanzan. Miren, los días pasados se habló acerca de un gigante que estaba dormido y que se levantó. Yo también lo creo, porque creo que es tiempo de Dios para la iglesia. Creo que es tiempo de Dios. Ahora ese gigante no puede volver a dormirse nunca más. Ese gigante tiene que ponerse definitivamente en pie y tiene que empezar a avanzar, 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 como hizo el pueblo de Israel, hasta que la tierra definitivamente fue suya, ¿sí? No lo hicieron sin peleas, tuvieron que luchar, por supuesto, pero nunca nadie más pudo sacarle el territorio y ahí están viviendo hoy. Porque Dios se lo había prometido y Dios es fiel en cumplirlo. Y lo que Dios te prometió a vos, Dios es fiel en cumplirlo, amén. Dios es fiel en cumplirlo. Y lo que Él puso en tu corazón y lo que Él puso en tus sueños, eso Dios lo respalda. Quiere que te metas en la tierra de la santidad y Él te dice, lo que pise tu pie, todo es tuyo, yo te respaldo. ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Cuántos están listos para ponerse de pie y empezar a avanzar? ¿Amén? Bueno, háganlo. Pónganse de pie, que vamos a orar juntos. Vamos a orar y les quiero hacer otro desafío más. Antes de orar y de que terminemos esta reunión cantando. Yo tengo muchas ganas de cantar esa canción que dice que el cielo se va a abrir. ¿Amén? Cantamos hoy. Que el cielo se parta en dos. Lo partimos en dos con nuestro movimiento. ¿Amén? ¿Podemos cantar esa? ¿Sí? Muy bien. Yo les ayudo, no hay problema. Escuchen, este es el desafío. La gran mayoría de ustedes están en un grupo de crecimiento. Y muchos de los grupos de crecimiento tienen una manzana asignada aquí dentro del barrio para orar por esa manzana. Yo los quiero desafiar a que en estos próximos 15 días, no la próxima semana, 2 semanas, le damos 2 semanas para que se pongan de acuerdo y salgan a pisar, a marcar territorio. Escuchen, hemos salido otras veces. Pero algo que entendí en estos días mientras preparaba este mensaje. Nosotros salimos otras veces y le pedíamos al Señor que nos dé el territorio. Le pedíamos que aquí haya paz. Le pedíamos. Lo que entendí ahora es que en realidad el Señor ya nos los dio, ya es nuestro. El territorio es de la iglesia, ¿sí? Este es nuestro territorio y en este lugar no tiene parte ni arte ni la violencia, ni las adicciones, ni la corrupción, ni la mentira, ni el odio, ni nada de eso. Este territorio es nuestro. Así que lo que vamos a hacer en los próximos 15 días, salir con nuestros grupos de crecimiento y vamos a celebrar. Van a salir, ustedes pueden hacerlo como quieran. Si quieren dar una vuelta alrededor de su manzana, o alrededor de 2 manzanas, o alrededor de todo el barrio, como ustedes quieran. Pero vamos a salir a celebrar. Y mientras van caminando, van celebrando a Dios. Pueden cantar bajito, pueden cantar fuerte, como ustedes quieran. Pero vamos a celebrar, vamos a pisar el territorio y vamos a decir, Señor, gracias por lo que nos diste. Gracias por lo que nos diste. Y vamos a declarar, si quieren pueden leer el texto entero y vayan pisando y declarando, Señor, nos diste buena tierra. Señor, nos diste tierra que fluye leche y miel. Señor, nos diste tierra de felicidad. Señor, nos diste tierra de paz. Señor, nos diste tierra de amor. Y vamos a celebrar que Él ya nos dio lo que Él siempre quiso darnos. Amén. Dar un aplauso al Señor. Vamos a orar y después vamos a cantar. Padre, gracias por tu palabra, porque por ella entendemos
que el territorio ya nos ha sido asignado. Tú lo dijiste y tú lo diste. Ahora, Padre, queda en nosotros dar los pasos hacia adelante para tomar posesión. En el nombre de Jesús, Señor, hoy proféticamente damos un paso hacia adelante, como quien se mueve, como quien avanza, como quien camina hacia el horizonte, y declaramos que por tu palabra la tierra se nos ha sido concedida. Señor, y entramos a la tierra de la santidad, y todo lo que pise la planta de nuestros pies definitivamente ya es nuestro. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que mis hermanos se levanten y para que empiecen a ver como debajo de sus pies empieza a aparecer la riqueza, como debajo de sus pies empieza a aparecer la salud, como debajo de sus pies empieza a aparecer la victoria y la libertad y la salvación y la paz, y las relaciones son restauradas, Padre, porque la tierra a la que entramos es tierra prometida, es tierra de Dios. En el nombre de Jesús declaramos que estamos en la tierra que el Señor nos ha concedido. Aleluya, amén y amén y amén. Dale un aplauso al Rey.